Pues no. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este nuevo curso de meditación en grupo dentro de un paraguas o de un título que he llamado este año la medicina interior. ¿Qué quiere decir esto de la medicina interior? La capacidad que tiene el ser humano de ser participante o participante en el proceso de curación o de sanación. Muchas veces la enfermedad o los procesos aflictivos, tanto físicos como psicológicos, están un poquito como, en se llamamos latentes, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de qué es lo que nos pasa o qué es lo que tenemos. Porque también en esto hay que dar una cifra interesante, que es que la mayor parte de nuestro comportamiento o nuestra realidad está en el subconsciente. Casi el 90% de nuestro movimiento vital tiene patrones condicionados subconscientes. O sea, no somos conscientes de por qué actúan. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sobre esa reactividad, es lo que se llamaba el condicionamiento, el automatismo, los condicionamientos, que es un proceso de ahorro de energía normal en el cuerpo, pero no tiene que ser el 90% de nuestra actividad diaria. O sea, no deberíamos, de alguna forma, actuar en el 90% de nuestra realidad llevado por automatismos, reflejos o condicionamientos estructurados de los cuales no somos conscientes. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que se trata es de darnos cuenta de esa es la realidad que está en nosotros y pensar que esa realidad puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque, como comentábamos anteriormente, eh, nuestra forma de vivir, el estilo de vida, nuestras circunstancias, nuestras experiencias, nuestras relaciones, todo el marco de nuestra actividad y función, cuando es consciente, nos permite cambiar y modificar incluso la expresión genética, que llamamos el fenotipo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la función cambia la forma y que la genética está ahí, pero hoy en día está demostrado o está confirmado que la epigenética, como esto de Bruce Lipton, que es uno de los libros más importantes sobre el tema de la epigenética, dice que igual que en la piel tenemos la dermis y la epidermis, y que la epidermis está por encima de la dermis, hoy en día, contrario a lo que decíamos hace unos cuantos años en ciencia, la epigenética tiene el control de la genética. Es decir, la expresión de nuestra carga genética tiene que ver con nuestra forma de vivir, con nuestras experiencias, con nuestras decisiones, con nuestras relaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da, por un lado, mucho poder, pero también mucha responsabilidad. ¿De Antes estábamos un poco ahí diciendo, como soy así, genéticamente esto así, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Eso se acabó. Ahora ya no es así. ¿Vale? Tenemos esto, tenemos la capacidad de cambiar nuestra expresión genética. Eso es increíble. Pero por otro lado, esas circunstancias, esa forma de vivir, esas experiencias, esas decisiones que tomamos, ese estilo de vida, tiene también expresión no solo en la genética, sino en nuestro sistema nervioso. Y esto es lo que llamamos neuroplasticidad. Uno de los padres de la neuroplasticidad es un premio Nobel de Medicina español, que es don Santiago Ramón y Cajal, que decía que todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro y así transformar su vida. Ramón y Cajal, unos cuantos años. Esto es lo que estamos diciendo. Es decir, todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor, puede cambiar la estructura, la función de su sistema nervioso, de su cerebro, y por lo tanto
cambiar la percepción y cambiar y transformar la existencia, su forma de vivir. Esto es también algo muy importante cara a la responsabilidad que tenemos. Es decir, y además, otra cosa muy importante, que es que la neuroplasticidad no termina, no depende de la edad. Mientras que tenemos vida, el cerebro puede cambiar. ¿Sí? También había un dicho anteriormente que dice, no, es que ya a partir de los 70, de los 60, pues ya las neuronas van para abajo. No, 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 no. Si tu epigenética, si tu forma de vivir, si ahora como veremos, si tú tienes unos patrones de comportamiento claros, evidentes, fructíferos, puedes crecer hasta los 80, mientras que tengas cerebro, puedes aumentar el número de neuronas y el número de sinapsis neuronales. O sea que no tenemos ya ningún tipo de excusa. ¿Vale? Entonces, esto es un poco de lo que se trata, ¿no? De, primero, tener esa información que es también decisiva para la confianza, pero también tener la responsabilidad de que el estilo de vida es algo que tiene que sostenerse de manera continua. ¿Sí? Vicente Simón decía una frase muy interesante que decía, cambios sucesivos y continuados en el estado de la mente, ¿sí?, hacen que esos cambios de estado se conviertan en cambios de rasgo. Es decir, que el cerebro cambia y la expresión genética cambia. Cambian los telómeros, cambian un montón de circunstancias. Entonces, este es la posibilidad de que nosotros somos participantes en el proceso de experiencia vital, de lo que va a ser nuestra vida y de lo que va a ser nuestra vida a nivel de salud también, a nivel de relación interpersonal. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, con estas dos paradigmas, la neuroplasticidad y la epigenética, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Vale? ¿Por qué? Para que podamos sostener en el tiempo, de manera continua, con cierta lucidez, ¿qué es lo que más necesitamos? Lo hemos comentado también anteriormente. Tener equilibrio y tener regulación del sistema nervioso. ¿Por qué? Y sobre todo lo que llamamos el sistema nervioso autónomo. Lo que sucede hoy en día es que nuestra epigenética es más bien negativa que positiva. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Comemos mal, no hacemos ejercicio, no descansamos lo suficiente, no dormimos bien y no controlamos el estrés. ¿Nos suena esto más o menos? Y luego tenemos una dinámica de vida de multitarea, de hiperactividad, de hiperestimulación, ¿no? Esto es lo que me pasa. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos que cambiar y por eso, como tenemos esa epigenética que es negativa para nuestra salud, pues estamos como estamos, ¿vale? Tanto física como psicológicamente. Yo creo que todos los años se baten todos los récords de ventas de ansiolíticos, antidepresivos. Bueno, cada año se ven más, y más. También es verdad que afortunadamente hay más personas, más chicos, sobre todo gente joven, interesados en esa capacidad de gestionarse, ¿no? O sea, de no depender solamente de los fármacos para estar tranquilos, serenos, y cada vez hay más gente que lee sobre meditación, sobre autoconocimiento, sobre autoridad, etc. Entonces, estamos en un punto de cambio, ¿no? También un cambio de paradigma, en el cual la gente empieza a darse cuenta de que todo esto que hemos hablado, neuroplasticidad, epigenética, ya está un poco en el ámbito de la divulgación, no solamente de los estudios científicos, y que empiezan a resonar y la gente empieza a decir, bueno, esto es interesante, ¿no? Entonces estamos aquí un domingo por la tarde para compartir todo esto. Bien. Dicho esto, ¿cómo podemos regular nuestro sistema nervioso?
Y principalmente el sistema nervioso autónomo, que sabéis que tiene dos aspectos. Uno es el aspecto parasimpático y otro es el aspecto simpático. ¿Para qué sirve esto? Pues el sistema nervioso autónomo, cuando activa el modo simpático, tiene que ver con la supervivencia, con estados de alarma, con estados de peligro. ¿Vale? Entonces, se genera una serie de reacciones, tanto de neurotransmisores como de hormonas, que nos ponen en alerta. ¿Vale? Hay una contractura muscular, se acelera el corazón, se acelera el cortisol, bueno, creo que más o menos sabéis. Esto, que es normal cuando estamos ante un peligro, lo que ha sucedido es que se ha convertido en algo crónico. Es decir, ya no tenemos el león en la selva que nos mata o la... Bueno, en ciertos sitios del mundo hay supervivencia con la guerra, o sea que tampoco estamos tan... El estrés agudo sigue existiendo. Pero lo que nos está pasando es que existe un estrés crónico mantenido. Entonces, el cuerpo no está preparado ni física ni psicológicamente para mantener un estrés crónico. Entonces enferma. Enferma. ¿Por qué? Porque cuando está el sistema de estrés, de alarma, conectado o activo en una continua, lo que sucede es que no se produce regeneración, reparación y crecimiento celular. Y entonces afecta mucho el sistema inmunitario, es el sistema de las defensas. Entonces, la persona enferma con mayor facilidad a nivel físico, pero también a nivel psicológico, ¿vale? Porque cuando se produce un estado de estrés y estrés crónico, claro, en ese momento el proceso cognitivo, porque cuando tú tienes un peligro inminente, ves peligro en todo, el cerebro no empieza a desarrollar conocimiento, reflexión, no, te tiene que sacar del peligro. Entonces, existe peligro, alarma, se genera la emoción de miedo, lógicamente, porque si no tuvieras miedo te quedarías ahí estancado y entonces tú tienes que decir, o me defiendo o huyo, tienes que tener ese patrón de defensa, de ataque o de huida. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se ha instaurado de manera crónica, bajando el nivel, pero de manera mantenida, y eso es lo que nos está afectando tanto física como psicológica. ¿Vale? El- Como dicen todos los neurofisiólogos, todos los médicos, hoy en día el estrés es el mayor enemigo que tenemos. Bien. Entonces, de lo que se trata, existe por otro lado otra parte del sistema autónomo, que es el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que genera calma, tranquilidad, homeostasis, equilibrio y armonía en el cuerpo. Y en ese modo parasimpático se produce regeneración, reparación, crecimiento celular, desarrollo tanto físico como psicológico. No tenemos peligro, estamos tranquilos y el cuerpo y la mente se dedica a el conocimiento, el aprendizaje, la relación. ¿De acuerdo? No hay un peligro inminente y por lo tanto tenemos capacidad de crecer tanto física como mentalmente, como espiritualmente o transpersonalmente. Entonces, eso es un poco el primer proceso que tenemos que desarrollar. Darnos cuenta de que estamos viviendo de una manera alterada en nuestro sistema nervioso, que estamos en continuo estrés, hiperestimulación, hipermovimiento, que eso es lo que nos genera todos los procesos de patología, tanto física como psicológica, que estamos viviendo, y que existe la posibilidad de cambiar esto. Es decir, este estilo de vida, esta epigenética de estrés y multitarea, hiperactividad, hiperestimulación que está produciéndonos estos problemas, se puede sustituir si lo queremos, si nos lo proponemos, como decía don Ramón, don Santiago Ramón y Cajal, en un, mm, en un proceso de vida que sea más sereno, más tranquilo, más reflexivo, más atento. Y esto es lo que modula nuestro sistema nervioso y nos genera equilibrio. Y a partir de ahí podemos tener crecimiento, desarrollo y salud. Bien, como sabéis, y hay muchos libros hoy en día a todos los niveles, el sistema nervioso parasimpático se activa a través del nervio vago. El nervio vago es
históricamente, ya en todas las tradiciones había, se llamaban el hilo sagrado le llamaban antiguamente las tradiciones, es un nervio, es el décimo par craneal, y va desde la cabeza hasta el sacro, prácticamente, y inerva todos el corazón, los pulmones, el intestino, el estómago, todos los órganos vitales, ¿vale? Están inervados por el nervio vago. Entonces, y el tono vagal, cuando el tono vagal es adecuado y elevado, el cuerpo entra en equilibrio, en armonía, lo que llamamos homeostasis, es el equilibrio funcional. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cómo podemos nosotros activar el parasimpático o estimular el nervio? Pues con 4 o 5 procesos que vais a escuchar y que os van a aparecer muy familiares en el ámbito de la meditación. Porque primero es la atención al cuerpo. Segundo es la respiración consciente. Tercero es la autorregulación emocional. El cuarto es la afectividad y las emociones positivas. La compasión, la alegría, la gratitud. ¿Mm? Suena esto, ¿no? Y luego, el quinto es el proceso de la presencia. Es decir, encontrar el sentido de la vida, el propósito y la consciencia de lo que somos. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿No? ¿Quién somos o qué es lo que somos? Esto es un poco cómo podemos activar el sistema parasimpático estimulando el nervio vago, ¿vale? Eso de alguna manera interiormente, pero también de una manera de la vida diaria, ¿cómo se activa el nervio vago? Pues mira, por ejemplo, lo que hemos dicho, eh, con el movimiento. El ejercicio es fundamental. El ejercicio es fundamental. Una alimentación adecuada es fundamental. El sueño es fundamental. Sueño reparador, 7, 8, 9 horas. ¿Vale? Luego, la pausa. O sea, descansar no solamente dormir, sino introducir dentro del día momentos en el cual paramos. O sea, no tenemos que estar siempre en de continuo a hacer cosas. Parece que si paramos y descansamos, estamos perdiendo el tiempo. Yo me acuerdo que tenía un amigo que era preparador físico de deportistas de élite, que ellos estaban también obsesionados con el entrenamiento. Y yo me acuerdo que les decía, decir, ojo, escuchar, que descansar también es entrenar. ¿Mm? O sea, parar también es un proceso vital necesario para que todo el cuerpo, a nivel del deporte, funcione bien, pero a nivel de la mente y de la salud también funcione. Entonces, parar, regalaros una siesta, eh, hacer vuestros tiempos para la meditación, para la respiración, es decir, no toda la vida es continuo movimiento, inquietud, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, esto es un poquito el contexto de lo que vamos a ir desarrollando durante el curso, ¿vale? Voy a resumiros un poquito para que veáis, bueno, cosas que os he contado, pero por ejemplo, aquí nuestra amiga psicóloga conocerá muy bien, porque además es uno de los padres de mindfulness, Dan Siegel, que es uno de los psicólogos que más reconocidos es en psicobiología y en neurobiología interpersonal. Eh, en un artículo que publicó con otro psicólogo que se llama David Rock, nos hablaba de cuál es la dieta afectiva y social que genera neuroplasticidad, ¿no? Es decir, cuál es la epigenética que tenemos que desarrollar para que a través de esa epigenética, de ese estilo de vida, o sea, el equilibrio del sistema nervioso produzca a través de la neuroplasticidad, estamos intentando hilar todo, una transformación, un proceso de salud, de sanación y de autogestión, tanto psicológica como neurofisiológica. Y entonces, él hablaba así y decía, el plato de la mente sana tiene que contener estos 7 ingredientes diarios a incorporar. 1, dormir. 2, el movimiento, el ejercicio. 3, el foco, es decir, vivir enfocados, saliendo del multitasking.
y del exceso, lo que los psicólogos lo entienden que es la red neuronal por defecto, que es una red que existe en el cerebro que está siempre imaginando, proyectando. Salir de ese proceso continuamente de multiproyección, ¿no? De estar fuera del momento presente, estar en el pasado, estar en el futuro y vivir de una manera más enfocada. El cuarto punto es las relaciones sociales y las interpersonales, buscando relaciones y vínculos de calidad. ¿Vale? El quinto punto de la dieta habla de el tiempo, lo que hemos comentado, el tiempo interior. Desarrollar lo que os he dicho al principio, el conocimiento corporal, externo e interno, a través de la propiocepción, la interocepción, el desarrollo de los ejercicios de respiración consciente y el conocimiento de nuestra propia psicología, lo que es la introspección. ¿Vale? Y luego, por último, bueno, quedan dos pasos. Uno que es disfrutar del descanso y de la pausa, es decir, de parar, disfrutar de la pausa, dice. O sea, parar y decir, no estoy enfadado porque no estoy haciendo nada, porque no estoy produciendo. No, al revés, he parado y disfruto porque he parado, ¿no? Y me soy consciente del beneficio y de lo bien que me encuentro cuando paro, ¿no? Cuando me pauso, ¿vale? Y luego el séptimo punto, él lo comenta como la alegría de vivir, es decir, reír, juego, el sentido del humor, bailar, cantar, caminar por la naturaleza, hacer excursiones, compartir, ¿no? Todo este regalo que es la vida, ¿no? Entonces él dice, revisemos esta dieta para ver qué plato es el que tenemos que reforzar, ¿no? Pues esto es un poquito lo que este psicólogo tan reconocido habla de cuál es nuestra epigenética, cuál sería nuestro estilo de vida positivo que nos lleva a través de la neuroplasticidad y de la regulación del sistema nervioso en nuestra vida diaria a producir algo que él llama también, que esto nosotros lo llamamos dentro del paradigma energético, lo que es el alineamiento, la resonancia o la coherencia. Él habla de lo que es la integración, ¿no? Que integración, dice, es cuando los mecanismos que generan la salud están vinculados y están ordenados, cuyo resultado es la armonía. Es decir, cuando nosotros integramos algo, nuestra realidad física, nuestra realidad psicológica, pues generamos un orden interno, un equilibrio, y esa armonía que se genera produce salud, bienestar, etcétera, ¿no? Saliendo un poco de lo contrario, que sería la no integración, sería el caos, el desorden, el conflicto, ¿no? Entonces, fijaros cómo tanto a nivel psicológico como a nivel de meditación estamos siempre hablando un poco de lo mismo. Bien, pues como vamos a ir siguiendo cada domingo a ir introduciendo, vamos a empezar, si os parece bien. ¿Alguna pregunta sobre esto que os genere duda o comentario? Es un tema muy interesante, ¿eh? Dentro de las charlas que estoy dando también en otros centros más concretas de medicina interior, pues lo que estamos hablando es de que queremos ser, en física se dice participantes, pero yo lo llamo participacientes, es decir, ser pacientes activos en nuestro proceso consciente o inconsciente de curación y de sanación, ¿vale? Porque curación es curar síntomas cuando estamos enfermos y sanación es encontrar ese equilibrio que no solamente es curación, sino es sentido de felicidad, de bienestar y de plenitud, ¿no? Entonces, vamos a ir navegando entre esos dos contextos, ¿no? La curación, la sanación, el equilibrio interior, el crecimiento personal, etc. Y todo esto lo podemos desarrollar a través de nuestra forma de vivir, tenemos herramientas para hacerlo y la práctica de la meditación incluye todos estos pilares que llamamos de sanación interior o de medicina interior, y cuando lo hacemos en grupo, pues todavía son más potentes y nos enriquecemos. Es decir, cuando venimos en grupo, no solamente que nos curamos y nos sanamos individualmente, sino que ayudamos a que cada uno de nosotros pueda tener más energía para poder gestionar y solventar todas estas cuestiones de nivel tanto físico como psicológico que nos generan sufrimiento. Es un poco como decían los budistas, ¿no? Encontrar esa liberación del sufrimiento, que es lo que todos intentamos. ¿De acuerdo? ¿Bien?
¿Alguna preguntita? Tenemos claro lo que es la neuroplasticidad, tenemos claro lo que es la epigenética, nuestra forma de vivir, tenemos claro que todo eso de alguna forma se consigue a través de encontrar un equilibrio en nuestro sistema nervioso, que tenemos que cambiar ese estrés crónico que significa activar el sistema simpático, el cortisol, la adrenalina, todos estos neurotransmisores que generan ansiedad, intranquilidad, bajada de las defensas, etcétera, etcétera. Y tenemos la posibilidad, a través del nervio vago, de hacer todo lo contrario, es decir, conseguir un estado de calma, de serenidad, de equilibrio que fomente el desarrollo del crecimiento a nivel tanto fisiológico, neurofisiológico, como a nivel cognitivo, a nivel del aprendizaje, a nivel de la memoria, porque cuando nosotros estamos en proceso en activación parasimpática, tenemos la posibilidad en ese estado de calma, de quietud, de seguridad, porque la mente, el cerebro, no funciona si no está seguro. Y en el estrés crónico está siempre en alarma. Entonces, no está, o sea, en esa inseguridad no funciona bien el cerebro ni el sistema nervioso. Entonces, todos los procesos, y el sistema nervioso es fundamental, es el algoritmo fundamental que tenemos para la vida, para todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Fernando, Sí, sí, justo al hilo de lo que estabas diciendo, no sé, yo sí. tengo un vislumbre o de repente me ha venido una idea así muy, Insight, un insight, muy bien. muy ser, pero además que nunca había tenido y me ha venido además desde lo, como lo has descrito, la idea del nervio vago, ese hilo sagrado que va de la cabeza al sacro. Sí, Y tú conocerás bien porque tú también estás muy cercano al yoga y a los Yoga sí, Sutras, esta figura de la tradición del yoga que es la serpiente Kundalini, más allá de la práctica Kundalini, sino que está en todo el yoga y que se ha convertido como en un misterio, como algo mitológico, incluso los propios practicantes de yoga no saben muy bien lo que es. Y yo siempre he dicho que es, bueno, ese despertar, ¿no? De cuando estás conectado, pero que es yo siempre he pensado que era muy a través de la meditación. Y ujú, ahora cuando tú lo estabas diciendo, claro, si es, lo he visto como muy claro, sí, ¿no? Porque es desde el sacro total. hasta la cabeza, que es todo, en los estudios yógicos, tienen Sí, que ver con los chakras, ¿no? Pero también esta idea que tiene que ver, es decir, esta iluminación, que se supone que es la serpiente, tiene que ver con todo esto que estás comentando, ¿no? Con el tiempo, la pausa, el poner el foco, ¿no? No sé, a mí no lo tenía muy claro y siempre es, cuando hablas con gente que son expertos y practicantes de largo recorrido en yoga, muchas veces tienen esta preocupación de no saber muy bien si están experimentando o no esto. Y yo lo he visto, no sé, a lo mejor me equivoco, pero como muy claro con lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, cómo esa tradición se vería muy clara con este equilibrio que al fin y al cabo es. tal cual, fíjate. Además, en todas las tradiciones de sabiduría más avanzados existe ese hilo sagrado que en los egipcios se llamaban el Nilo de oro, ¿vale? En los hebreos hablaban de la Ruach, que era el proceso de intervención total, esa energía que iba desde el saco a la cabeza. Eh, en todas las tradiciones de sabiduría existe en la descripción del vago. Nosotros le llamamos vago ahora porque es fisiológicamente medicina, pero eso, esa intuición, ese insight, está en todas las tradiciones. Y por supuesto en el yoga, pues de hecho, de los que más han desarrollado, no solamente el canal interior, el canal central, a través de no solamente el canal, sino los centros de energía. El centro de energía del sacro, del ombligo, el plexo solar, el corazón, que alguna práctica sí que haremos durante el curso, ¿vale? Y vamos a conectar un poco los centros de energía eh, a nivel de la práctica meditativa con lo que es realmente el nervio vago, ¿vale? Pero sí, sí, tal cual es eso. O sea que eso es lo que queríamos decir, que efectivamente ese hilo sagrado o ese hilo interior es lo que nutre, ¿no? Porque ya sabéis que en la tradición egipcia el Nilo era la vida para ellos, que nutría todas las poblaciones, ¿no? Entonces, efectivamente es eso, ¿no? Es el hilo que nos genera la energía que nos da la vida. Sería así, ¿vale? Si puedo Sí, ampliarlo al sí, canto, y el canto, o sea, toda la técnica del canto, parte de la voz también. sí, sí, total. Además, una de las formas, ya iremos explicando, una de las formas
que se activa el nervio vago es el canto, la vibración y los mantras. O sea, cuando utilicemos mantras, el mantra tiene varias formas de actuación. Una de ellas es porque activa el nervio vago y otro porque a nivel cerebral, os recordaréis que el haz motor del lenguaje y del pensamiento es el mismo, entonces uno inhibe al otro. Entonces, cuando tú estás cantando o estás expresando una saliva, una sílaba o cualquier mantra o sonido, entonces el pensamiento se va reduciendo, porque una fibra inhibe la otra. Pero también directamente por la activación del nervio vago. O sea, el mantra, el susurro, el canto es una forma de estimular el vago y, por lo tanto, el parasimpático. ¿Vale? O sea que hay muchas dinámicas. El yoga también, el ejercicio consciente, el movimiento, el tai chi, el qigong, todo esto ese movimiento produce una estimulación vagal. ¿Vale? Sí, vamos a aprender muchas cosas este año. Y luego también muy interesante todo el tema de la energía. Bien. ¿Alguna otra cosita interesante? Cualquier cosa. Ahora es el día. Hoy es el día, estamos en la introducción, algo que os llame la atención, os resuena esto con la práctica meditativa, la conciencia corporal, ¿vale? Es muy importante, por lo tanto, una vez puesta en común nuestras posibilidades, o sea, nuestras potencialidades, los procesos que podemos desarrollar, ¿qué sería lo más importante? Lo siguiente, generar intención y compromiso, ¿no? Que es muchas veces lo que nos falta, ¿no? O sea, la meditación, para que se genere el crecimiento, necesita fortalecer la intención de querer conocer, de querer aprender, de querer cuidarse, de conocerse mejor, ¿vale? Esa intención y ese compromiso. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de una forma determinada, el sistema nervioso funciona de una forma determinada. ¿Y qué es lo que necesita? Generar esas vías neuronales que se estabilizan a partir de 21 o 30 días, van cambiando. Es decir, nosotros tenemos un hábito de actuación, generalmente inconsciente. Por eso es tan difícil de cambiarlos. Pero cuando hacemos a través de la meditación consciente los hábitos por el autoconocimiento y nos damos cuenta, tenemos que tener intención y compromiso de cambiarlo, ¿no? Pero eso se puede hacer porque el cerebro es neuroplástico y la epigenética funciona. Pero, ¿cómo funciona? Con continuidad. Nosotros tenemos un surco, así funciona el cerebro. Tenemos un surco que es un hábito, una red neuronal que está activa. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos que el cerebro, en vez de ir por esta red o por este surco, vaya por tenemos que empezar a labrar este surco. Cuando este surco sea más profundo que este surco, el cerebro, la activación nerviosa la pum, irá por y por desuso se desintegra. Así es como funciona. Es que es como funciona el cerebro. No podemos hacerlo de otra forma. No funciona un día sí y otro no. No. Es que por eso en meditación se habla de la intención, de fomentar la intención y fomentar el compromiso. El compromiso es que necesita estar de manera continua y sostenida en ese, como decía Vicente, en ese cambio de estado. Porque cuando el cambio de estado se mantiene y se sostiene en el tiempo, se convierte en un cambio de rasgo. Es decir, el cerebro ya actúa de otra manera porque se ha generado una red neuronal, un número de neuronas diferentes, una forma en las neuronas, una forma diferente en la sinapsis, y hay otra vía. O sea, al final, ¿qué estamos hablando? De que toda la responsabilidad está en nuestras manos, en nuestra intención y en nuestro compromiso para sostener esa intención. ¿De acuerdo? Bien, pues esa va a ser la primera práctica que vamos a hacer. Vamos a situarnos en el momento presente y vamos a adentrarnos en mirarnos a nosotros mismos en este momento de nuestra vida y con cariño, con compasión, vamos a generar esa intención, ¿no? O sea, cuál es nuestro anhelo y cuál es nuestro propósito. Vamos a ver qué tal sale una práctica para experimentar esto, ¿de acuerdo? Pues vamos a colocar un poco en postura.
Muy bien. Pues no has hecho nada, pero la postura de yoga lo tienes asumida, o sea que eres bastante plástico a nivel de postura. Muy bien. Vale, pues acordaos, sobre todo muy importante, la espalda recta, erguida, un poco de angulación, anteversión de la pelvis, ¿vale? Si os podéis subir, él está mejor porque, fíjate, súbete hacia arriba para que las rodillas caigan un poco hacia abajo. Ese plano hacia abajo que te va a permitir que la espalda esté más relajada, en la medida que podáis, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar.